Buenas noches, una vez más les saludamos en este programa, Un Café con Omar Burneo. Es la oportunidad en esta noche para tratar de un tema asimismo tremendamente valorado y de mucha importancia para todos y todas los ecuatorianos. Es el tema de la justicia. Existen percepciones diferentes y quizá esa diferencia es muy marcada entre los sectores institucional y gubernamental y la ciudadanía, tomando en cuenta que además hay criterios que se emiten diariamente a través de los medios que también son actores de este proceso. Para este tema y para este propósito de esta noche tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Paulo Arrobo, el presidente del Colegio de Abogados de Loja y también el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, además de otros organismos a los cuales él en este momento está adscrito en su función de presidente del Colegio de Abogados de Loja. De manera que tras la pausa vamos a asumir este tema. Quisiéramos evidentemente que si usted puede contactarse con nosotros, nos escriba, nos envíe mensajes o nos llame a los teléfonos que normalmente ponemos en nuestra pantalla. Así que tras la pausa estamos con ustedes enseguida. Una cuestión que es bastante mencionada siempre en Loja es la capacidad que los lojanos tienen para hacer notar su presencia y ser actores dentro de las organizaciones, las instituciones, entidades a las que se escriben. Esta es una cualidad lojana que en el caso de nuestro invitado pues la debemos necesariamente relevar. Y precisamente sobre eso quisiera, aparte de saludarle, doctor Paulo Arrobo, preguntarle sobre esta posibilidad que tiene el Foro Ecuatoriano de contar con su presencia precisamente como presidente del Foro de Abogados del Ecuador, y estábamos conversando en otras cámaras sobre las actividades que en ese rol usted acaba de cumplir. Digo, temas de gran interés porque evidentemente hay en este momento mismo muchas ideas que circulan en torno a las reformas de los temas judiciales, a la utilización de las nuevas tecnologías, pero evidentemente subsisten y permanecen las preocupaciones sobre la justicia, sobre cómo se ejerce la justicia en el mundo, el acceso a la justicia y evidentemente los temas del derecho que todos los días no solamente están en los foros académicos y dentro de las aulas, sino y fundamentalmente en la vida cotidiana de la sociedad. Usted, doctor Robo, estuvo recién en Europa y me gustaría que nos dé una apreciación general sobre esta visión que se tiene desde del rol que usted cumple al frente de la Federación Nacional de Abogados. Buenas noches y bienvenido a este programa. Buenas noches, licenciado Omar, un placer poder compartir con usted este espacio. Bueno, pues en efecto, en concreto con la pregunta, es verdad lo que usted acaba de manifestar. Se desarrollaron dos eventos de trascendencia mundial enorme en lo concerniente a la abogacía internacional. El uno fue desarrollado en la ciudad de Madrid, ese consistió en el Encuentro Mundial de Abogados, y el otro se desarrolló en la ciudad de Lisboa, en Portugal,
Esto fue, sin embargo, ya la reunión del Consejo Iberoamericano de Colegios de Abogados. El organismo que patrocina esto, desde luego la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, UIBA por sus siglas, fue la que patrocinó pues esta actividad. Bueno, en lo concerniente a lo sucedido en Madrid, muy válido lo que se acaba de mencionar cuando refiere a las nuevas tendencias tecnológicas, el rol que vamos a cumplir los abogados con esas herramientas que nos permite el Internet hoy por hoy. Un ejemplo claro, por ejemplo, una consulta online. ¿Sí? Se pueden establecer estos esquemas, estos mecanismos, muy poco usados en el Ecuador. Si ustedes averiguan una página web y buscan abogados en línea, les van a sumar no más de una decena de páginas en este sentido, en este contexto. Usted necesita una urgencia. ¿Qué tal? En este momento usted tiene un accidente de tránsito, por decirlo menos. Necesita de un abogado urgente para que le permita una orientación si hago una transacción en ese instante, permito que la policía lleve los vehículos a la cárcel, ¿no es cierto?, nos lleve detenidos, y uno necesita tal vez del celular en ese instante hacer la consulta. Uno digita, tiene su abogado en línea, se verifica la transacción vía tarjeta de crédito y usted le cancela. Vamos a pensar un imaginario de unos 30 a 40 dólares de la consulta en ese instante, y su abogado en línea le resuelve el problema. En ese instante le dice la primera orientación, es la base de lo que va a constituir el juicio posterior. Entonces, tiene una orientación, y lo digo con esto a manera de ejemplo. Entonces, esa es la nueva tendencia, el modernizarnos como abogados, el usar esa herramienta tecnológica, el no quedar desamparados de un Internet, de los teléfonos, de los celulares inteligentes, para poder brindar un servicio. Adicional a este tema del aporte tecnológico del que podemos hacer uso y herramienta tanto los abogados como los usuarios, desde luego la posibilidad de que el entorno judicial o los empleados judiciales puedan, en este caso, informatizar toda la actividad judicial. Es incipiente, si se quiere, en el Ecuador este proceso de cambio tecnológico. Yo he dicho, todavía estamos en pañales para que los procesos judiciales, primero se dé la oralidad en los procesos, uno, y segundo, que el juicio de papel se termine. Van a tener que transcurrir algunas décadas para que se propicie ese cambio. Sin embargo, y esto hay que rescatarlo, el saber que ahora uno puede también ingresar al Internet y consultar la causa que tenga, el licenciado Omar Burneo en ese instante, puedo consultarla, puedo saber, y por ese principio de publicidad procesal puedo conocer todo lo que ha venido aconteciendo, ocurriendo en el proceso litigioso del que yo estoy investigando. Otro acápite muy importante analizado también en este encuentro mundial de abogados fue el tema del secreto profesional que debemos guardar los abogados. Esa correspondencia a la ética hacia nuestros clientes. La confidencialidad de los Sí, desde luego. El saber que uno se convierte casi a la especie de un sacerdote, de un médico de cabecera, ¿no es cierto? Porque esa es la confianza que tenemos que transmitirle a nuestro cliente. Pero esto objetivamente está contemplado en los distintos códigos de derechos de los países, o es una aspiración todavía? Bueno, sí, hoy por hoy, el propio Colegio de Abogados de Loja tiene un código de ética, hay un tribunal de honor, en otros países son el Consejo de Honor, que viene a tener su equivalencia. Son organismos paralelos al directorio, pero con una autonomía interna a nivel de tipo profesional, y ellos son los que van a conocer las causas en las que los usuarios presentan una queja, una denuncia contra el abogado patrocinador. Entonces le va a decir, tal abogado me propició una pérdida del juicio, presumo por una negligencia, presumo porque no actuó de una forma ética, qué sé yo, intercambió criterios con el otro abogado, que se pueden dar, y de hecho los hay estas excepciones. Pero el contexto mismo y lo que es nuestra percepción sobre esto, ocurre que
Estamos de acuerdo en que el ejercicio profesional delimitado conforme a lo que hoy por hoy constituye incluso la ley de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y las leyes de abogacía a nivel internacional refieren que sea estos consejos o tribunales de honor los que sancionen las inconductas de los abogados. Resulta grosero, y eso es algo que mereció un completo y absoluto desaire en la reunión de Lisboa con el Consejo Iberoamericano de Colegios y Agrupaciones de Abogados, cuando tuve la oportunidad de entregarle a cada presidente de Federación Nacional de los Abogados de Iberoamérica un ejemplar de lo que hoy existe en el Ecuador, que es ese código de ética, que, bueno, la ciudadanía lo va a decir, correcto que sancionen a los abogados, sí, pero el problema es quién nos sanciona. ¿Le parece a usted, licenciado, que por este espacio noticioso a usted, cuando lo normal sería que el colegio de periodistas le establezca a usted un tipo de sanción, venga el ministro de Comunicación a imponerle una sanción administrativa y le diga, licenciado Omar, prohíbo sus cafés por 6 meses y le deje sin esa voluntad de trabajo, sin esa aspiración, vea usted reducido su posibilidad de defensa? Y mire que no estamos muy lejos, porque eso es parte de lo que va a precisarse ahora en este proyecto presentado de ley de comunicación. Entonces, estamos viendo que se conculcan los derechos, que estamos perdiendo esa autonomía personal, esa autonomía profesional. Y hoy por hoy es ley de la República el tema de que a un abogado, el director provincial, el director regional, y en alzada, pues el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura le puede sancionar al abogado en libre ejercicio hasta por 6 meses. ¿Y sabe por qué? Por emitir un juicio de valor, un criterio, un espacio de opinión pública con respecto a un proceso que está en litigio. Si hoy por hoy yo estoy defendiendo, vamos a imaginar un caso público en Loja, el tema de esta banda de las gallinas que ha sido tan promocionado, tan mencionado. Si yo fuera un abogado de cualquiera de las partes, ¿no es cierto? Ocurre que si yo me pronuncio aquí con usted públicamente y digo, me admira que la circunstancia procesal, que la instrucción fiscal o la actuación del tribunal... ¿Siendo abogado o como...? Siendo abogado de esa parte. De esa parte. Pero yo estoy haciendo un comentario. Entonces, licenciado, ¿quién va a venir a hablarnos sobre esos procesos? Con el respeto de otras profesiones. ¿Un médico? ¿Un ingeniero civil? ¿Nos puede dar un aporte, un contador sobre el espectro mismo de lo que está aconteciendo en el proceso litigioso? Y en la misma forma, con el respeto a ustedes, médicos, contadores, ingenieros, con todo el respeto, yo no puedo, ni los abogados podemos meternos en los temas que son propios de cada especialidad y de cada materia. En consecuencia, pues, ¿qué vamos a generar con esto? Una desorientación pública, el que los procesos litigiosos no puedan ser expuestos ante la colectividad. Se vulnera un principio humanitario internacional como lo es el principio de publicidad procesal. Mire, un ejemplo en Loja y que está aconteciendo en el resto de provincias y ciudades del país. Se dijo que la justicia va a ser transparente, que los edificios inteligentes que construyeron por decenas en el país iban incluso no a tener paredes, no iban a ser de ladrillo y que iban a tener un ventanal que la gente pueda ver lo que están haciendo los jueces adentro. Pero ¿qué ocurre? Cierran las puertas y le dicen, por puerta A entran los jueces y por la puerta común y corriente entra la ciudadanía, entran los abogados, entran los niños, entran el que quieran. ¿Qué mensaje se está transmitiendo? No, señores, no entren porque los abogados que van a entrar a conversar con los jueces son corruptos. Una opción. La opción 2, no, señores, ustedes jueces no pueden conversar con los abogados porque ustedes van a aceptar una corrupción. Y no sabemos ni de cuál viene o de cuál va la corrupción. Y sin embargo, no pasaron una prueba psicológica, no destituyeron a centenas de funcionarios judiciales en todo el país por preguntarles si tienen miedo a una araña, por preguntarle, vea, habían preguntas relacionadas hasta con el mismo café, sí, con temas alimenticios. Ahora ya han sido proactivas. Vea, preguntas que tenían que ver, perdóneme ciudadanía, pero es que esto tengo que decirlo. Hacían preguntas hasta que si la persona tiene sueños eróticos por las noches. O sea, ¿a qué grado de calamidad llegó este tema, este proceso de reestructuración de la justicia en el país de una forma abusiva, donde estos reglamentos atentaron contra el principio constitucional? ¿Qué nos dice el principio constitucional? Toda decisión tiene que ser revisada por un superior. Por supuesto, porque los humanos somos proclives a cometer un error, a fallar en determinada cuestión, en determinado asunto, y en este caso emitir una valoración médica.
Acá ocurrió pues que hicieron el examen psicológico y lo que dijo el psicólogo era más que la palabra de Dios. Eso no podía ser impugnado, no podía revisarse. Si Omar Bruneo era un funcionario judicial y daba la prueba, no podía ni siquiera decir, quiero ver el resumen de la prueba que yo di, el test psicológico que me aplicaron. Entonces, y eso es un derecho, ¿no? Pero por supuesto, en todo el mundo. Y eso permitió pues que en efecto sean separados, sean excluidos de la función judicial muchas personas que tal vez se constituían en una piedra del zapato para este tema de la reestructuración de la justicia. Ojo con eso, yo soy un principal portavoz de que la justicia mejore, que sea eficiente, que sea transparente, oportuna, que sea equitativa y todos los principios que enmarcan el escenario y el espectro judicial. Pero cuando se rompe este sistema de poderes del Estado, recuerdo las enseñanzas de Montesquieu, de Rousseau, de Hobbes, cuando salían de la Revolución Francesa, pues todo el poder imperaba en una persona, el monarca, el rey, y él era el que tomaba absolutamente todas las decisiones. Para evitar eso, con la Revolución Francesa de 1789, se dijo, hey, un momento, vamos a crear los derechos del hombre y ciudadano y vamos a impedir que una sola persona tome las decisiones por todos. Y ahí es donde colectividad se dividieron los poderes y se inventaron, ¿no es cierto?, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, con independencia cada una de estas funciones para que no exista ni intromisión, no exista injerencia, ni exista una manipulación. Aunque de facto, y eso claro lo podemos conversar más adelante, siendo verdad que ese es un modelo rusoniano, enciclopedista, muy interesante. Los derechos humanos son el triunfo de la revolución burguesa, liberal. También recordemos que hay criterios que no dejan de ser plenamente vigentes ahora, como aquel que planteaba, me parece, Carlos Marx, cuando decía que el derecho es la voluntad de los sectores dominantes, de los sectores privilegiados, convertida en ley. Y evidentemente los congresos son los que hacen las leyes, las asambleas constituyentes, y hay ahí poderes fácticos que están presentes. Sí, desde luego, o sea, no desconocemos, no desconocemos, a ver, con todo el respeto y orientación a cada corriente doctrinaria filosófica, el problema es que el momento en el que logramos dividir las funciones del Estado, independiente de las teorías antiguas, el poder del Estado se sustenta en el equilibrio de las funciones. Eso es la democracia. Esa es la democracia. Aquí, bueno, cuando yo llegaba al canal, usted me decía, bueno, es interesante un análisis constitucional. Sí, el avance, el aporte. Se creó el cuarto poder, que bueno, era muy conocido por todos, el electoral, y se creó una nueva figura, el quinto poder del Estado. Todos los ecuatorianos pensamos que con este quinto poder de participación social, de transparencia, de control social, íbamos en efecto los ciudadanos a tener una injerencia plena, proactiva, participativa, para que todo el engranaje del Estado tenga en este caso pues una posibilidad de control, una lucha contra la corrupción. Y lamentablemente pues resulta grosero ver cómo tantos procesos de concursos de méritos de oposición que vienen de las diversas directrices del Estado tienen esta falta de control, los perjudicados no tienen a quién acudir, la gente cada día pierde o sale desairada por este tipo de concursos donde de antemano sabemos quiénes son los que van a ganar, porque aún persistimos con esta cultura del palanqueo, del yo soy compadre, me busco la palanca, me hago amigo del asambleísta, hago un favor al gobierno de turno. Y eso es lo que pretendíamos o los ecuatorianos cuando se aprobó mediante consulta popular la Constitución de Montecristi del 2008, que eso se iba a terminar, pues con ese problema de carácter social, colectivo. Lamentablemente, hoy por hoy, este quinto poder del Estado, créeme lo que en mi consideración el papel le ha quedado bastante grande. Bueno, existe una enorme decepción general sobre cómo se dan los procesos de integración de esos organismos de representación. En un principio, al parecer, se quiso de alguna manera mantener este concepto de participación abierta ciudadana, pero ahora se conoce que todo se maneja a sí mismo con una política de dedos, de tal manera que solamente están aquellos que son completamente confiables en términos de los intereses políticos del gobierno. Mire, hablando de esta función de transparencia social, le cuento algo que a mí me pareció una grosería contra la justicia.
El artículo 20 del reglamento de concursos públicos de veeduría ciudadana decía que cuando una de las personas integrantes de una veeduría incumpla sus funciones, ¿no es cierto?, tendrá que rezagárselo del puesto, o sea, eliminarlo, sacarlo de lo que está. ¿Recordará usted la veeduría internacional para la reestructuración y reforma de la justicia en el Ecuador? El famoso ex juez Baltasar Garzón, el español. ¿Qué hizo el señor? Llegó al Ecuador para inaugurar un concurso. Toda la población puso sus expectativas en esta veeduría internacional para que en verdad haga una vigilancia plena de lo que constituye este proceso de reestructuración de la justicia. Inauguró el concurso y llegó para entregar las credenciales de los que habían ganado. Los que participaron, ¿a quién le podían reclamar? Las pruebas que tomaron, ¿quién las podía observar? Las impugnaciones que debieron haber sabido, ¿quién las revisaba? Y lo que constituyó, no sé usted, licenciado, si se recuerda, esa pregunta subjetiva. Yo siempre he dicho, fue una pregunta con el carácter de reina de belleza. El día lunes, a propósito de la elección de la reina de la carrera de Derecho, y yo pienso que ahí sí le podíamos preguntar a las candidatas, ¿por qué quiere que se transforme la justicia? ¿Cuál es su opinión sobre la percepción de la justicia en el Ecuador? ¿Por qué quisiera ser juez? ¿Se imagina que en un concurso nacional, donde tenemos que coger a los más altos magistrados del país, se hagan preguntas de este carácter y la famosa veeduría ni enterada de aquello? ¿Qué hicimos? Presentamos una impugnación al quinto poder. Señores, los veedores no están cumpliendo su rol, no están en el país, no hay a quien acudir, no hay a quien denunciar lo que está pasando, no hay quien vigile y supervigile esto. ¿Sabe qué nos dijo la presidenta del quinto poder del Estado? Señores, negamos su impugnación, la rechazamos. ¿Y sabe qué pasó al siguiente día? El señor Garzón estaba en España con 3 procesos judiciales, 2 de los cuales los ha perdido, uno de ellos el que le impide ser juez, otro que le impide ejercer la profesión, y está con un tercero por el tema de las escuchas fraudulentas, subterfugios que hubieron a los presos detenidos en una cárcel. Una violación, pero bochornosa, de derechos humanos. ¿Sabe qué pasó entonces? La presidenta del quinto poder nos negó a los abogados la impugnación nuestra contra Baltasar Garzón, y al día siguiente, respaldo público internacional de la señora presidenta de la Comisión Internacional en los juicios que el señor tenía en España. Entonces, ¿con qué coherencia lógica estamos hablando de una posibilidad de transparencia, de una lucha contra la corrupción, de pretender que los escenarios políticos, administrativos, democráticos, tengan plenamente esa posibilidad en la que uno advierta lo que está aconteciendo, lo que está ocurriendo, y encontremos una voz que diga: sí, ciudadanos, pues ustedes tienen fundamento, el fundamento, vea, y la razón nos la da la propia ciudadanía, porque todos los ecuatorianos fuimos testigos de que los veedores internacionales brillaron por su ausencia y nunca existió la tan pregonada veeduría internacional. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa, va a estar pidiendo a los compañeros, y de paso voy a aprovechar para servir un café. Y otra tarea más, enviar un saludo. Dice, Mario me lo pide y yo con gusto lo voy a complacer. Un saludo a quienes están participando en una actividad que se ha vuelto popular en Loja, es la 7ª carrera nocturna Ruta de las Iglesias. Parece que cada vez hay más participación, muy interesante. Así que hacemos esta pausa. Yo creo que el tema que usted ha planteado definitivamente es uno de los que mayor preocupación genera a nivel del tema de la calidad de la justicia en el Ecuador. Yo creo que debemos continuarlo luego de la pausa. De acuerdo. Bien.
Bien, estamos hablando de un tema fundamental de nuestra sociedad, no solamente hablo del país, del mundo entero, respecto de la justicia. Y lo hacemos con el presidente del Colegio de Abogados de Loja, el doctor Paulo Arrobo, y que es también actualmente presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Y ya hemos analizado el tema de la independencia, digamos, de uno de los poderes fundamentales del Estado, que es el Poder Judicial. Y también, para quienes no se han integrado a este programa hace un rato, pues hemos hablado sobre el tema de las expectativas generadas en Montecristi respecto de esta ampliación de la división de poderes del Estado, con la conformación, con la constitución en calidad de poderes del cuarto y quinto poder del Estado. Quizás no solamente en este aspecto es que la Constitución de Montecristi está siendo críticamente observada por quienes dicen, incluso hay señalamientos a nivel de analistas, inclusive de otros países, de temas constitucionales, que se nota que la Constitución del país, del Ecuador, es una especie de agenda de gobierno, que se ha agendado de tal manera que se han ido ya cumpliendo algunos pasos. Uno de ellos, evidentemente, es el modelo económico. El Ecuador ha sido conducido a una ratificación profunda del modelo económico extractivista. Y también, evidentemente, hay quienes dicen que la Constitución de Montecristi es la más avanzada de América y del mundo, y que hay conquistas que serían únicas, como el tema del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Claro, pero obviamente hay una figura en las constituciones que se denominan antinomias, es decir, que si de un lado se afirman estos principios, se resulta muy interesante, por otra parte en la misma Constitución se los borra, se los devalúa por lo menos, cuando por ejemplo se reconocen los derechos de la naturaleza, pero al mismo tiempo se le concede al Ejecutivo la capacidad exclusiva de manejar esos aspectos estratégicos de energía, recursos naturales, etcétera. Entonces, ya ni siquiera se ve obligado el presidente, como ocurre con otras constituciones, a compartir esta responsabilidad con el Congreso Nacional, en este caso con la Asamblea Nacional, ya es un poder exclusivo y excluyente del Poder Ejecutivo. Bueno, entonces, ¿cuál es su opinión sobre este tema, doctor? Ya le iba a decir, eso es lo mismo que nada, porque le reconoce el derecho al medio ambiente y los problemas en el oriente ecuatoriano, aquí nomás cerca, por el Pangui de Zamora, ¿no? El problema donde esa misma constitución que se reconoce como una de las mejores, ¿no? Tal vez es parte de ese ímpetu propagandista comunicacional, pues no advierte que la gente que tiene que ver con ese espacio natural tiene que ser consultada para permitirse este tipo de explotación. Y bueno, pues la circunstancia que vive la vecina Zamora es caótica. Solamente un aporte en este tema de las antinomias. En verdad, cuando hay esta contraposición de principios constitucionales, lo que opera aquí es el mecanismo de la ponderación. Entonces, vamos a ponderar cuál es el principio constitucional, la garantía constitucional que más peso tiene una sobre la otra, y efectivamente esto es el de las valoraciones. Pero hay esos criterios que están reconocidos en la Constitución, dice que tiene que ser en función del mejor interés. Exacto, del afectado. Sí, desde luego, y está mejor recogido en lo que anteriormente constituía la Ley de Garantías Constitucionales, hoy de control de constitucionalidad. Está el proceso justamente definido para la aplicación de los métodos de ponderación en cuanto a la aplicación de los principios constitucionales que difieren unos de otros. Pero, discúlpeme que le diga, esta ley de garantías constitucionales, así que se llama... Cambió, bueno, control constitucional. De control constitucional, esta ley que de alguna manera mejoraría el procedimiento para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos constitucionales en forma garantizada a través de procedimientos simples, sencillos, con jueces jueces constitucionales de primera instancia. En fin, esto chocaría de alguna manera con el hecho de que ya varios procesos han fracasado justamente porque los jueces no han asumido ese rol constitucional y han quedado en una posición quizá de subalternidad y de dependencia de la voluntad
de quien maneja el aparato. Sí, y volvemos al inicio de la entrevista, la injerencia de otros poderes, otras funciones en la función ejecutiva, la pérdida de independencia de la función judicial. O sea, creo que de uno de los parques centrales de Quito vienen las decisiones de cómo tienen que los jueces fallar en este caso. El aspecto mismo de lo que involucra el tema judicial, los sectores estratégicos que usted los acaba de mencionar, lamentablemente, mire, y esto es importante hacer un paréntesis, cuando cambió la Constitución del 98 por la de Montecristi, recuérdese, la definición de la Constitución del 2008 reconocía al Ecuador como un Estado de derecho, hasta allí. Y ahora, pues, estas personas que manejan las doctrinas del neoconstitucionalismo les optó por decir que ya no es de derechos, sino de derechos y justicia. ¿Cuál es la diferencia? La plena potestad de que los jueces tienen, en este caso, como usted lo acaba de mencionar, contraposición de principios, contradicción en el problema litigio judicial, crear una fuente del derecho. Esa es en sí la base esta que le permite esta teoría del neoconstitucionalismo. Pero yo pienso, es una cuerda floja, porque no sabemos para qué lado va a apuntar esa libertad que tienen los jueces para, en aplicación de la teoría neoconstitucional, a favorecer o a la tesis de gobierno que se maneja, o en efecto favorecer a lo que correspondería al principio mismo de la garantía del derecho humano, y estos derechos que son de tercera generación en el avance y la progresión de los derechos humanos a nivel mundial, que son los derechos del medio ambiente y de la naturaleza reconocidos. Insisto, me parece exageradamente lacerante, preocupante, este método extractivista que se va a generar en cuanto al sector estratégico de la minería en las provincias del oro. Me preocupa esas fotografías existentes de países como Chile, ¿no es cierto? Donde, Bolivia, Perú mismo, exacto, esa erosión que se está causando a los terrenos no van a servir para absolutamente nada en lo posterior, van a ser unos huecos tal vez para un aspecto ni siquiera turístico. Yo le veo una posibilidad de que alguien pueda hacer turismo con el desastre y el deterioro de la naturaleza, cuando lo lógico es hacer turismo con las ventajas y privilegios que me genera la naturaleza. Es decir, no vamos a comparar los dos cráteres de volcán que hay en Galápagos con un cráter de minería que se va a generar en la hermana Zamora. Entonces, son los aspectos que nos involucran y nos motivan a pensar cuál es el sentir mismo del acontecer, en este caso judicial. ¿Hay independencia? ¿No la hay? ¿Cómo se están manipulando los procesos? Mire, por ejemplo, sentencias como la del caso del Universo, lejos de la posición que el ciudadano tenga, que sea simpatizante, que sea partidario o no del presidente de la República, de que crea que hubo o no el tema de la injuria calumniosa, ¿le parece sensato, licenciado Omar, que una sentencia se redacte de 150 hojas en 8 horas? Eso no, perdóneme, pero para los abogados en libre ejercicio, quien conoce algo mismo de un proceso, resulta una grosería, resulta una tomadura de pelo que no la podemos terminar de creer. Que 150 hojas, pero por favor, tal vez ni para leerlas. O sea, ni digitando tal vez, pero tendríamos que traer al campeón de mecanografía para que redacte esas 150 hojas que al lado y lado nos van a dar como 300 páginas de una sentencia. Entonces, eso resulta grosero a la percepción de quienes estamos inmersos en el quehacer judicial, de lo que está constituyendo o avance o retroceso de la justicia. Ese es un caso, o podría ser un problema de impuricidad, es decir, donde no puede, en definitiva, por fallas fundamentales, no puede ejercerse la justicia. Vea, la justicia puede ejercerse. El principio constitucional habla de la tutela judicial efectiva. Y a falta de ley expresa, el juez en este caso tendrá que fallar con la forma que más le favorezca al principio de derecho internacional humanitario. Eso es una premisa que un estudiante de primer año de derecho la tiene que manejar. Entonces, no es que buscamos un chivo expiatorio, que buscamos el pretexto, que nos amparamos en la falta o desconocimiento de la ley para la aplicación de la justicia. No, la ley es de cumplimiento obligatorio y los jueces tienen que acatar esas normas. Luego, el problema de leguleyadas, de subterfugios que se inventan, creaciones jurídicas, doctrinas tal vez de novísima creación, inclusive no reconocidas. Yo recuerdo que cuando asomaba la sentencia alguien le dijo Flash Paredes, ¿no es cierto?, por la rapidez con la que había redactado la sentencia.
alguien se inventó un par de nombres de doctrinarios, pues que ¿quién les dio ese reconocimiento? Cierto que la doctrina es una fuente del derecho, pero reconocida por quién, validada por quién, con qué certeza, con qué seguridad, cuál fue la preparación preacadémica de la persona que generó este tipo de doctrinas, de esto de cómo validamos una autoría coadyuvante. ¿Qué tal que, a ver, el gerente del canal ahora puede estar durmiendo, puede estar tal vez en una reunión social? Él no puede ser responsable de lo que yo estoy diciendo aquí. Licenciado Omar, si yo me pronuncio en este instante y le mando al carajo al rey de la banana república, no puede pues este presidente decirle al dueño del canal que le pague una indemnización de $10 millones por lo que yo estoy diciendo en su programa. Ni usted puede responsabilizarse, usted no está coadyuvando a que yo me exprese, a que yo injurie, a que yo calumnie a alguien. Entonces son los límites que estamos desbordando, que estamos rebasando. Entendemos la autoridad coadyuvante, ¿no es cierto? Una especie de complicidad, de coautor en la modalidad delictual, o quizá dolosamente preparamos una entrevista en la que usted coincidimos, me pregunta esto, yo respondo lo otro, pero el dolo es advertible con muchísima facilidad. Lo otro, pues una persona... Pues se puede investigar y demostrar. Desde luego, pero una persona que escribe un editorial de un periódico del cual cada editorialista es responsable de ese texto, no puede en este caso pues obtenerse una sentencia coadyuvante para otras personas más. Que se da el perdón es cierto, pero ojo, el perdón está. El momento que una de las personas que tuvieron la sentencia en el juicio del universo tengan un problema, aunque sea por una deuda que sea igual dolosa en el tema penal o una mínima estafa, vamos a pensarlo, ya no va a tener esas posibilidades de atenuar la pena. Ya no tendrá derecho a esas reducciones de imposición de pena, de temas, por ejemplo, para que la colectividad entienda, por ejemplo, un 2x1, no tendrá la posibilidad de una rebaja, de que por las circunstancias atenuantes se le impondrá la mínima en ese fraccionamiento que existe entre mínima y máxima en la graduación de tipo penal. Ya no la va a poner, sino que va a tener la máxima pena en este caso, pues. Y nos preguntamos los ecuatorianos, pues, es cierto que hay una diferencia muy grande entre libertad de expresión y libertad de calumnia, pero para eso, pues, quien emitió o quien escribió ese artículo, quien hizo la acusación frente al presidente de la República, es netamente y exclusivo responsable. O sea, no me convierto en ese instante de abogado del señor Emilio Palacios, pero sí me preocupa el irse contra el medio de comunicación por esta figura coadyuvante. Bueno, y eso no contribuye de alguna manera en lo político a generar un estado de autocensura y de temor que vaya gradualmente minando la conciencia y la voluntad de expresión libre ciudadana que se supone que es una conquista democrática republicana. Mire si esto le pasa al diario nacional más grande del país, con un capital económico inmenso. Mire si hoy por hoy el asunto del asambleísta, ya a partir del lunes no sé si va a posesionarse, bueno, aún no está su sentencia en firme, si podrá posesionarse el día lunes, me parece. Yo le propongo que este caso, luego del corte, lo tratemos específicamente. Me gustaría mucho que usted haga una exposición sobre este tema, porque efectivamente allí se vería más claramente que en muchos otros casos cómo se violenta de manera totalmente expresa un principio que sería un principio constitucional, que aparte del debido proceso es el hecho de que un parlamentario por per se, por naturaleza, desde épocas del Imperio Romano, ya era una garantía para que pudiera un ciudadano ejercer precisamente el papel de parlamentario. Creo que hacemos una pausa ahora y regresamos enseguida.
asambleísta zamorano que denunció, entre otros, todo ese crimen singularísimo alrededor del tema del manejo de las entidades financieras intervenidas, el caso Rusak y todo esto, y que ha terminado de una forma muy peculiar con el enjuiciamiento de Clever Jiménez en condición de asambleísta. Yo creo que es interesante que usted nos dé su punto de vista de por qué este proceso, esta sentencia y este procedimiento ha sido tan duramente cuestionado, tanto a nivel nacional como inclusive ahora internacional. Vea, la Constitución de Montecristi es clarísima. Si mal no recuerdo, el artículo 123, 128, me falla la memoria, dice textualmente que para proceder al enjuiciamiento de un miembro de la Asamblea Nacional tendrá que necesariamente, condición sine qua non, existir el permiso, la autorización de la Asamblea Nacional. Sí, permítame que le interrumpa porque aquí tengo justamente a la mano la Constitución, artículo 128, el primer párrafo dice: los asambleístas y las asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones, no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen, etcétera. Para iniciar causa penal, sí. Ni civil ni penalmente, o sea, ojo la consideración. Sí, señor, perdón. Para iniciar causa penal en contra de una asambleísta o de un asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional, excepto en los casos en que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Serían a lo mejor asesinatos, desde luego, un tema de niñez y adolescencia, que qué sé yo, no pago alimentos, está fuera de ese proceso de fiscalización que le corresponde. Y que, vea, yo escuchaba con asombro que los números de la Asamblea Nacional que terminó, que estuvieron en fiesta el viernes, decían que gozan de una credibilidad del 60%. Me llama mucho, sobremanera, la atención que el 60% de los ciudadanos esté de acuerdo en que ante tantos casos de denuncia corrupción en el país no haya un solo juicio político, no haya un pronunciamiento de fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó con la judicatura, la anterior, no, la trasanta anterior, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la judicatura que terminó recién? ¿Le parece idóneo que cerca de 400 millones de dólares invertidos en infraestructura, bajo esta modalidad y el esquema del estado de excepción, de emergencia, como comúnmente lo conoce la ciudadanía, se hayan asignado prácticamente a dedo? Que nadie sepa, ni la veeduría internacional pudo saberlo. O sea, es algo, créame, lo que es catastrófico. No se supo cómo adjudicaron los contratos, no se supo cómo se adjudicaron los contratos de fiscalización, y para mí, pues muy lejos. Aquí a 8 cuadras tenemos el edificio de la Corte Judicial en Loja. Es que lo dicen que es un edificio inteligente. Yo no sé por dónde tendrá la inteligencia el edificio. Bueno, cuestión de cada cual y tal vez gustos arquitectónicos. Y de adjetivos. Y de adjetivos, sí, pero bueno, más bien yo pienso que ese edificio, antes que ser inteligente, lo que resultó fue algo que nos impidió trabajar a los abogados. Desde octubre hemos estado los abogados sin trabajar. Ese edificio inteligente, con bombos y platillos, dice que costó 9 millones de dólares. Obviamente estoy haciendo una cifra generalizada. Y ocurre que estamos en el Colegio de Abogados de Loja haciendo un proceso también de renovación de infraestructuras. Si Dios mediante lo permite, queremos hacer una nueva infraestructura tanto en el edificio de Jipiro como en el edificio central. Esperemos tener la colaboración y la posibilidad de hacerlo. Pero ¿esto qué nos permitió? Conversar con los profesionales de la construcción. Y nos dicen, precio referencial, la Cámara de la Construcción, el valor de un metro cuadrado de construcción tipo promedio en este tipo de construcciones es de 300 a 350 dólares el metro cuadrado. En la Corte de Justicia de Loja estamos hablando de una obra que lo que informan es de 1000 metros cuadrados de construcción. ¿Qué significa? Que eso que a nosotros nos dan una cotización, para que me entienda el ciudadano, en 350 dólares en construcción de metro cuadrado,
acá cuesta 900. No digo absolutamente nada más para que no darles tela que cortar a estas personas que desde luego van a defenderlo, ese edificio por $900 el metro. Que yo sepa, no tiene acabados de oro, no es un edificio de diamantes, es un edificio de construcción moderna, común y corriente, eso sí, con finos acabados, pero generarse esta inequidad en el tema de precios, estoy de acuerdo con que nos cueste 100, 200 más, qué sé yo, hasta cuando empecemos nuestra construcción, el precio referencial de la Cámara de la Construcción no será 350, será 400, tal vez 450. Pueden grabarme, compañeros, lo que estoy diciendo, no me importa, pero el tema es que esto que se aconteció en Loja se replica en varias unidades judiciales del país, y algo que muy pocas personas lo supieron. En Quito, en el edificio, si no me falla la memoria, Voz Mediano o Bozano en Quito, en un operativo de inteligencia policial capturaron, ¿no es cierto?, a una presunta, en ese instante era una presunta red de contratistas del Consejo de la Judicatura. Les encontraron algo así como $200,000 en efectivo para una reunión que le parece que en este set de entrevistas tengamos en efectivo $200,000, y si hay un proceso previo de inteligencia policial para encontrarnos con la plata aquí, pues es porque cuando el río suena piedras trae. Sin embargo, pues el resultado de esto, se dictaron los sobreseimientos a estas personas. ¿Sabe cómo justificaron? Con una letra de cambio. Nos encuentran los $200,000 aquí a nosotros, y ocurre que como yo soy millonario, ojo, cuidado ciudadanía, es el ejemplo, le presto la plata al licenciado Omar Burneo, y en ese instante el licenciado Omar Burneo me firma una letra de cambio y le hago el préstamo de $200,000. Y yo tengo tanto crédito que también es un chiste. Imagínense, entonces, para que conozca la ciudadanía, estos aspectos casi han sido muy poco conocidos a veces. Lo bueno de este tipo de programas, y le agradezco sobremanera, porque se ha tenido el tiempo de ir esbozando varios tópicos. Estos temas, creo que una o dos ocasiones los pude advertir rápidamente en algunas de las radios aquí en la ciudad de Loja. A nivel nacional también lo hemos hecho. Pero el tema es estos grados de presumible corrupción que se están dando. Contraloría duerme el sueño de los justos. El quinto poder al que hicimos referencia anteriormente ya no es la ayuda, o nunca la ha sido, tal vez. Yo tengo mis serios reparos contra el accionar de este quinto poder del Estado. En mi criterio... Prácticamente es un poder invisible y muy poco percibido y confiable. Y cómplice. Entonces, retomando el tema del asambleísta Clever Jiménez. Clever Jiménez me parece el apellido. ¿Qué ocurre? No hubo esta autorización de la Asamblea Nacional para que denuncie casos de corrupción. Me parece él denunció el tema valija diplomática, me parece él fue uno de los que denunció el crédito DUSAC. Vea, yo voy meses solicitando un crédito a un banco local para ver si cambio un carrito, pero vamos a ver qué pasa. Pero en cambio acá se imagina con dineros del Estado. Eso es algo inaudito. $800,000 sin garantías, sin revisar la condición crediticia de la persona. Con garantías de bienes del Estado ecuatoriano. Mire, entonces, bueno, no estoy claro si fue el que hizo estas denuncias, pero no escapa al escenario del entorno que estamos analizando. Y yo pienso que fue un error estratégico, que los asesores, en este caso, no actuaron inteligentemente. ¿Por qué era tan fácil? Esperar la próxima semana, van a tener una mayoría que largo va a superar las 2/3 partes, y pedían la autorización a la Asamblea. Aplastaban el botoncito mágico, porque ahora ya no alzan el brazo, ahora aplastan botones, y había la autorización, y ahí sí era legal esa sentencia, aunque con ese sinsabor, pero le iban a revestir de legalidad esa sentencia. Desde el punto de vista procesal, este procedimiento errado, según su opinión, ¿anularía una posibilidad futura de que la Asamblea instaurada o establecida pudiera corregir ese error? No, ya... de hecho ya es imposible, ¿no es cierto? Ya estamos ya en el escenario judicial, ya hay una sentencia de primera instancia. Sin ser adivino,
parece que ya me imagino cuál va a ser el resultado de segunda instancia y la final, el recurso que tenemos, ¿no es cierto?, en el tema de la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Pero sin embargo me preocupa la situación del Estado cuando ese proceso, hoy por hoy como está, llegue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se presente el pronunciamiento de la Comisión y pase al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Allí sí me preocupa porque los jueces que han dictado esto, quienes vayan tal vez en su defecto a corroborar, o sin embargo es susceptible de que se subsane esto, para mí es un hierro. La Constitución es clarísima, mire qué suerte usted la tiene a mano, la Constitución le ha dado una lectura a la colectividad y podemos precisar pues que efectivamente a un asambleísta se genera una sentencia que va a generar temor en el resto de asambleístas, personas que están investigando temas que tienen que salir a la luz pública, que tiene que sincerarse. Y finalmente, vea, licenciado, yo sé que me han escuchado muchas personas simpatizantes del gobierno. Yo quiero decirles, a ver, me hubiera encantado hablar del lanzamiento del primer satélite, felicitaciones, Gobierno Nacional. Me hubiera encantado hablar del tema carreteras, felicitaciones también. Hay cosas buenas, pero sin embargo, cuando topamos el aspecto judicial, lesionamos una parte sagrada del asunto subjetivo propio de la persona. Ese reconocimiento que tenemos internacional de los derechos humanos. Y cuando eso se vulnera, se rompen los principios del Estado. Y cuando eso no ha sido denunciado, pues estamos en un estado de sometimiento y no podemos ser unas personas idóneas en un régimen democrático cuando no existe una coherente fiscalización, cuando no existe este procedimiento legislativo coherente, donde no funcionen las mayorías automáticas, sino que se permite el debate pleno y donde las personas que por obvias circunstancias nos corresponde discrepar con las decisiones del poder, tengamos que ser insultados, vituperados. Yo creo que es un momento ya de llegar a la madurez política, de pensar en un escenario con mira colectiva, del beneficio social, donde allí efectivamente podamos resolver los problemas, pero con sensatez, con la ley en la mano. ¿Cuántas veces nosotros hemos promovido un diálogo con el Consejo de la Judicatura? Hasta hace poco, 1 o 2 meses, me entrevisté con el presidente nacional de la Judicatura, ofreció los cambios, conversamos con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ofrecieron los cambios, y sin embargo, recién esta semana, dicen como que fuera una notición que han resorteado algo así como 10,000 causas. ¿Qué necesidad tenían de haber hecho un resorteo? Cuando todo estaba funcionando, habían 9 juzgados civiles, lo bajaron a 3. Como cuando en este instante tenemos 3 cámaras y vamos a tener 10 entrevistados más, lo lógico necesita más cámaras. No va a quitar las 2 cámaras y nos va a dejar con una. Pues, o sea, por sentido común, por sensatez. Yo no sé en qué pensó la Judicatura. ¿Por qué no les hizo ese test psicológico a los directores provinciales? ¿Por qué no les hizo una valoración sobre la capacidad intelectual? ¿O qué criterio de medición aplicaron para otorgar estos puestos de una jerarquía administrativa tremenda que la hemos tenido que pagar los usuarios de la justicia, los abogados en libre ejercicio profesional? Hemos sido insultados. ¿Por qué? Un simple ejemplo. Un juicio de divorcio por mutuo consentimiento dura algo así como 2 a 3 meses, en el peor de los casos. Por disposición de la ley, 2 meses. Usted le dice a su cliente, venga, de aquí en 3 meses vamos a tener la audiencia y usted va a divorciarse de su esposo o de su esposa. Usted va desde octubre, noviembre, diciembre, le dice, están resortando su proceso, el juez no aboca conocimiento, se ha perdido la partida de matrimonio, se han perdido las partidas de nacimiento de los hijos y ha tenido que llegar hasta mayo para que nuevamente se resorteen esos procesos. Contraloría, que aquí no hay auditorías de gestión administrativa, no hay auditorías de personal, salen con bombos y platillos a decir el personal judicial, al que por cierto yo lo respaldo al máximo, sobremanera mi solidaridad con todos ellos. Sé que viven en esos momentos una especie de cárcel que no pueden pronunciarse porque el que se pronuncia le cae el sumario disciplinario, pero saben que aquí hay un colegio de abogados que los va a defender. Pero ¿qué pasa? Dicen, han trabajado horas extras. Sábado y domingo estuvieron los funcionarios judiciales resorteando. ¿Por qué tienen que pagarse esas horas extras y obligarlos a los empleados judiciales a que trabajen esas horas extras? ¿Por qué? ¿Por decisiones negligentes? Si usted en este instante, ¿no es cierto?, elimina las cámaras, elimina el personal, los reporteros, y le corresponde hacer un programa más grande, más extenso, o que los procesos de edición sean más largos,
O sea, ¿es lógico que el dueño del canal tenga que pagarle más dinero, horas extras, por una decisión negligente suya? Con todo el respeto, que la pone en situación de imposibilidad. Pero es que eso es lo que la Contraloría tiene que advertir. ¿Por qué se emitieron estas resoluciones que afectaron, que fueron impensadas, que fueron inconsultas y que generaron un tremendo perjuicio? Pues son 8 meses que no se ha podido trabajar, que la justicia ha estado estancada, y se nos metió un cuento de que ahora las justicias iban a empezar en el edificio inteligente con causa cero. Vaya a ver ahora, por miles cuenta ahorita los procesos. ¿Y en qué quedó el discurso de las causas cero? Y el tema de que se prohíbe este acceso con los funcionarios judiciales tal cual fuésemos corruptos. Y en una ciudad tan pequeña como Loja, donde nos encontramos en el parque, en el café, en el mercado, en el estadio, en el deporte de fin de semana, vea, son aspectos que parecen simplemente de forma, pero tienen un fondo connatural drástico, de enorme repercusión, y nosotros tenemos que estar prestos para prevenirlos. Y como ya veo que me va a cortar, solamente me le robo 30 segundos más. Vea, cuando empezamos la reunión en Europa, tuvimos la suerte, y esto tengo que comentarlo, de conformar una comisión internacional de la abogacía iberoamericana para revisar los procesos de justicia en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia y en Argentina. Se viene un caso sumamente grosero. A los jueces se los va a elegir por votación popular. Van a tener que escogerlos en un partidito político y allí votar. Entonces, o sea, el juez va a gastar ingentes cantidades de dinero en la campaña política, y pienso que con 2 sentencias podría haber recuperado el tema de la campaña. Y desde luego, la gente que está ya en el proceso judicial va a saber cuál es la mejor perspectiva, quién va a ocupar esos cargos en la justicia, y van a generar un apoyo ahí partidista, partidario. Entonces, nos cumple el honor a este Colegio de Abogados de Loja de integrar esta comisión que va a hacer la visita a estos países. Desde luego es la Unión Iberoamericana la que sufragará todo esto, este escenario de negociación, si cabe el término política, pero es un asunto dirigido netamente a la justicia. Y bueno, pues decirle a las compañeras abogadas y abogados lojanos que hoy por hoy tenemos una representación de tipo internacional. Hemos dejado el nombre de Loja muy en alto, muy en alto, un reconocimiento. Alabanza en boca propia es vituperio, pero hay que contarle a la colectividad lo que pasó en tierras extranjeras. Conquistamos una tierra europea, y hoy por hoy vamos a tener pronto la visita de esta comisión internacional, que desde luego también la integro, para que se revisen estos procesos de reestructuración de la justicia, y decir al Consejo de la Judicatura: señores, podemos dialogar y podemos encontrar puntos de equilibrio, amalgamar la situación y generar un porvenir y bienestar a la colectividad. Agradezco mucho. Ojalá pudiéramos, luego de todo este proceso, tomarnos otro café y así seguir conversando. A usted muchas gracias por su atención. Al doctor Pablo Robo Rodríguez, nuestro reconocimiento por su presencia, y hasta pronto. Tenemos un mensaje. Sí, no, Juan Pablo, si podemos pasar un mensaje todavía. Sí. ¿Cuál es el mensaje, Mario? Léelo ahí, léelo. A ver, dice, doctora Robo, ¿qué hacer y a quién denunciar un abogado corrupto? ¿Qué garantía hay que la Comisión de Disciplina castigue a los amigos? ¿Podría responder esto en Pero por supuesto, claro. Un minuto. La posibilidad abierta. Visite el día lunes el Colegio de Abogados y presente la denuncia contra el abogado corrupto. Es mi interés personal, decidido, de acabar con estos comportamientos de antiética. Y mire, qué mejor que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados es presidido por una persona de reconocidísima prestancia nacional, local, internacional, como el doctor César Montaño. Usted, ciudadano que ha pasado el mensaje, vea, le agradezco, por interno le voy a dejar mi número, póngala el día lunes a la denuncia, señale un casillero judicial, indique el fundamento de su denuncia, cerciórese también del elemento probatorio con el que va a poder fundamentar su denuncia para evitar esta implicancia de una denuncia. Con la urgencia y la oportunidad del caso, y que se tenga que imponer la sanción a este abogado que tenga la falta de ética, con toda la gastricidad que nos permite y faculta tanto la ley de la Federación de Abogados como el estatuto interno del colegio. Por favor, hágalo el mismo día lunes, no pierda tiempo. Bien, muchas gracias, y gracias a quienes nos han estado observando y a quienes nos escriben. Hasta pronto.